Hoy hablaremos de la educación permanente, de su conceptualización, de sus alcances y de las características que la definen como tal. Habría que iniciar primero planteándonos qué es el ser humano, y en ese sentido habrá que definir la nueva visión que tenemos del ser humano. Bajo este enfoque nos plantearíamos algunas interrogantes. ¿Cómo determinamos quién es un ser humano y cómo llegamos desde luego a ser ese ser humano? Bajo este enfoque habría que pensar también de qué manera vamos caracterizando a un individuo para convertirlo en un ser humano. Y nos planteamos de manera inmediata qué es ser humano, si es el ser humano un ser social, si es simplemente un animal o si meramente es un ser eonómico. El ser humano lo es todo. Se desarrolla a partir de sus relaciones consigo mismo, con los demás y con su entorno. Lo que es ser humano también se determina históricamente por un momento, por un espacio determinado y por un conjunto de relaciones de tipo social. Y este enfoque meramente es un ideal o una utopía. El ejercicio de alcance de este ideal o de esta utopía está determinado también por un proyecto de sociedad, en donde convive el ser humano con las relaciones de su entorno, con las personas adjuntas y desde luego cuando hace procesos de reflexión personal. Este ejercicio entonces del ser humano es precisamente la razón de ser de nuestra educación mexicana. En ella pretendemos definir a la educación como un proceso que dura toda la vida. Su función es precisamente la de humanizar, hominizar permanentemente al individuo cuando éste se encuentra en sociedad. El carácter de la humanización repercute precisamente en su formación humana y en ese sentido también pretende transformarse en un ser humano. Este enfoque nuevo de la educación plantea entonces el hacerse humano y bajo este enfoque es un compromiso propio que establecemos los seres humanos cuando nos relacionamos en nuestro entorno, con los demás o con nosotros mismos. Es una tarea que nunca termina, que principia cuando nacemos y tal vez concluya cuando no existamos más. Este compromiso es propio para desarrollar todas las facultades y potencialidades del ser humano, sus actitudes, sus valores, sus destrezas, su desarrollo de habilidades, etc. Nadie se educa por otro, que sería lo mismo de expresar que nadie come por otro. Necesitamos relacionarnos para aprender de todos y para crecer de manera conjunta en sociedad. Ambas tareas no pueden ser desde luego transferidas. Necesitamos crecer precisamente en la relación que establecemos con los demás. Es una de las circunstancias personales y sociales que contribuyen hoy para hacernos más humanos. Este enfoque plantea precisamente el que la educación como proceso que dura toda la vida permita precisamente el generar a seres humanos educados, desarrollados y desde luego aprender a vivir en sociedad. El ser humano auténtico es el que posee un ethos, que lo humaniza, que lo hace precisamente humano, virtuoso precisamente de esta cualidad. La virtud como un hábito de acción, en donde pretendemos tener precisamente una actuación que siempre esté en concordancia con el grupo social con el que nos estamos desarrollando. Esto solo es posible mediante procesos educativos coherentes. Este ejercicio del ser humano es un núcleo frontal precisamente de toda la realidad que vivimos hoy día. La dignidad del ser humano es precisamente la identificación de ese ser, con su esencia. El ser humano es una subjetividad cuya originalidad es su propio ser. Por lo tanto, es un ser que está objetivamente referido a sí mismo, no tiene un carácter de medio, sino de un fin en sí mismo, y no está orientado precisamente hacia las cosas. Pretende, en esa relación con las personas, que su dignidad como ser humano esté orientada hacia sus acciones. La dignidad del ser humano, entonces, es un proceso absoluto. El ser humano es una realidad más allá de una invención ideológica. La justificación de la consecuencia de la realidad de lo que llamamos ser humano. Se va construyendo a partir de su historia, de sus relaciones, de sus actitudes, de sus destrezas, de sus valores, de su propio ser en relación con los demás
y con la historia que va formando de él mismo. Bajo este enfoque precisamente de desarrollo del ser humano, vamos planteando entonces de qué manera las relaciones humanas nos van permitiendo ser más persona en sociedad y donde el yo y la esencia del ser es la que va permitiendo desarrollar estas vinculaciones de carácter social. Y así es como establecemos entonces el nosotros. El ser humano es un ser entonces en relación, un ser histórico. El ser humano es un ser en relación que permite precisamente su crecimiento y su desarrollo personal a partir de las relaciones que establece con él mismo y con los demás. Es un ser en relación que posee una historia, que posee una trayectoria y que permite precisamente el desarrollo de sus potencialidades a partir de esas relaciones que establece con los demás. Un ser humano que no es ni más ni menos que su propia historia, que le ha permitido seguir construyéndose como parte de esa historia personal y que permite la relación en sociedad. Este carácter del ser humano es un ser en tiempo y en espacio, determinado a partir de precisamente de estas relaciones que hace que como ser permita también un equilibrio entre el objeto y el sujeto o entre la realidad y las cosas que suceden en la misma. Este ser tiene una determinación en tiempo y espacio que permite tener un presente, un pasado y un futuro. Y en este ejercicio de relación que establece entre su pasado y su futuro, es donde establece estas relaciones consigo mismo, con los demás y con su entorno. Es lo que permite realmente tener su existencia respecto al mundo real o al mundo en el que acontecen todas las circunstancias el día de hoy. Bajo este enfoque del ser humano, o bajo esta visión, no es un ser predeterminado, sino es un ser en construcción, que se construye todos los días, en todo momento, en todo lugar, a lo largo de la vida, y que le permite precisamente ir configurando su esencia de ser a partir de las relaciones con los demás. Un ser que efectivamente se convierte en un ente individual, pero en un ente social cuando establece estas relaciones con su entorno. De ahí la necesidad de generar un proceso de formación o de educación, más concretamente, con un enfoque de permanencia, es decir, que dure a lo largo de toda la vida, que permita establecer en todo momento, en todo espacio y en todo lugar, un crecimiento de manera personal.